Sabiñón, magistrado, y José María Llorente, víctimas por la muerte de Bianca Elizabeth Reyes Sabiñón, van a tomar la palabra. Aquí. Ok. Magistrado, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Yo lamento que usted me diga de darme un minuto, porque yo tengo un año esperando este momento y 4 horas sin ir al baño para esperar este momento. Entonces yo lamento que después de que tantas personas aquí han tomado todas las palabras, se han exagerado, a mí me limiten a un minuto, con lo cual yo quiero que usted me disculpe y me permita, lo que usted decida, magistrado, pero yo entiendo, sí. Mire que lo que pasa es que la naturaleza de esta audiencia es una audiencia sencilla y rápida. Entonces, el tribunal le ha dado la palabra a todos los que han querido hablar, por un asunto hasta de lógica. Lo que le estoy diciendo con el minuto, que es simbólico, es que por favor deben de agilizar lo más rápido, porque yo sé que ustedes tienen muchas cosas que decir. Y como ustedes saben, todos, ustedes tendrán un escenario donde van a poder desahogarse. Yo lamento muchísimo, quizás controlarle el tiempo, no quiero ser radical con eso, sino que simbólicamente, por favor, traten de resumir lo más que puedan. Eso es lo único. Bien, aceptado, magistrado, gracias. Mi nombre es José María Llorente. Me acompañan parte de la familia, parte de mis cuñados, está Lilibel Vanessa Reyes Sabiñón, mi cuñado Luis Reyes Sabiñón y Jenny Evelyn Reyes Sabiñón. Todos venimos en representación de la misma familia. Yo estoy aquí, magistrado, digamos que con 3 condiciones. Primero, por mi esposa, Bianca Elizabeth Reyes Sabiñón, que falleció ese día. Segundo, como amigo de mi mejor amiga, quien nos invitó ese día, y voy a mencionar el nombre que quizás no sé si la familia me lo autoriza, pero el cariño que nos unía, yo me adhiero a eso. Lourdes María Ricard Russo, que falleció, mi gran amiga desde segundo de primaria hasta el día que todo ocurrió. Y estoy también en calidad de víctima sobreviviente porque yo estuve ahí. De manera que bajo esas 3 condiciones me permito tomar este momento que agradezco profundamente, doctor. Voy a tratar de precisar cosas muy puntuales. Lo primero es que cuando la razón por la cual nosotros nos dirigimos al YECSET fue probablemente la misma razón que la mayor parte de la gente, ir a disfrutar. Punto número 1. Punto número 2, la manera de nosotros poder adquirir la entrada para poder ir en este lugar. La única manera de hacerlo es a través de compras en efectivo, con lo cual yo no sé cuál es el trasfondo que eso pueda tener, pero era de la única manera que se podían adquirir las boletas, y además de eso recibiendo unos recibos sin ninguna identificación más allá del valor y demás. Tercero, magistrado, cuando nosotros nos íbamos para el lugar, esta amiga, el objetivo fundamental era el cumpleaños de nuestro amigo, pero el valor subyacente de ir hacia allá era porque sus hijos pequeños, 2 jóvenes, le iban a dar una sorpresa a su papá en el YECSET, esperarlo ahí. ¿Ok? Dejo ese punto ahí. Segundo, nosotros, cuando mi cuñada, que vive con mi suegra, una señora de 82 años, cuando ella se iba de viaje, se quedaba mi suegra en mi casa. Y nosotros salimos esa noche y nos despedimos, sobre todo mi esposa Bianca, despidiéndose de ella, esperando que en poco tiempo nos pudiéramos volver a ver, porque el otro día era martes, era un día de trabajo normal. Nos fuimos al YECSET y cuando nosotros llegamos allá, yo de manera particular, que por un problema anatómico me molestan los ruidos muy altos, me tuve que detener en la antesala del YECSET porque el ruido de la música, que no era la de Ruby Pérez, sino el disc-jockey que estaba previamente, era muy alto, era de decibeles impresionantes. Y yo tuve que esperar ese momento para acostumbrarme y luego entrar. Bien. Cuando estuvimos allá, nuestra posición era entrando al YECSET al extremo derecho, al fondo, que había un bar, y que desde ese bar nos permitía ver hacia el frente, nos permitía ver el artista.
Nosotros, mi esposa y yo, estuvimos de pie y demás. Hay varias historias que ya ustedes la conocen, hay videos y demás que relatan eso. Yo no he visto ninguno de esos videos, no pretendo verlos nunca en mi vida, porque yo no quiero ver lo que yo no vi. Con lo que yo vi es bastante suficiente, ¿ok? Pero sí tengo que decirle que cuando comenzó el aguacero, que comenzó a caer agua, personas salieron despavoridas, nosotros pensábamos que era, normalmente cuando uno ve eso de manera súbita, uno tiende a pensar que hay un pleito, ¿ok? Sin embargo, nos llamó la atención que cuando estábamos mirando a las personas, todos miraban hacia arriba, y eso nos llamó la atención y poderosamente a mí. Yo me quedé mirando al techo y al mirar me di cuenta que había una salida de aire y al lado de la salida de aire una bolsa, una lona azul que de manera continua se llenaba de agua y se veía cómo se iba llenando de agua hasta que definitivamente se desplomó. ¿Ok? Y cuando se desplomó provocó nuevamente el susto de todos los que estaban ahí y demás, pero aún así yo seguí mirando, por alguna curiosidad, seguí mirando hacia el techo porque me llamaba la atención. Luego de eso ocurrido, se desprendió un pedazo del techo, que puedo pensar que era un poco de empañete, no lo puedo precisar, y cayó, y cuando se desprendió, el tiempo que tomó aquella pieza en caer desde el techo hasta el suelo, y me permitió a mí luego devolver mi mirada hacia arriba, me permitió ver, y quiero aclarar lo siguiente, magistrado, a mí no me van a contar, porque yo estaba ahí. Nada explotó, para que no hagan cuento. El techo comenzó a separarse y se oyó un crujido como que algo se estaba rompiendo. Ahí no explotó nada, digan lo que digan. ¿Ok? Y en ese momento que tomó muy poco tiempo en que yo veía cómo la fisura cruzaba, en ese momento se destruyó y cayó la primera parte y luego se desprendió, y cuando eso se desprendió, yo tengo que decirle, magistrado, que en ese momento que se desprendió yo pienso que perdí el conocimiento o la conciencia por unos segundos. A mí me despertó o volví a la conciencia cuando los gritos desesperados de mi amigo que estaba cerca de mí me hicieron volver a integrarme. Y cuando yo abrí los ojos, este es otro punto que quiero ratificar, me di cuenta, sin terminar de saber todo lo que había ocurrido, que mi vida se había transformado gracias a estas personas. Y yo quiero contar esto porque como el imputado tuvo el privilegio o no tuvo la oportunidad de estar ahí, yo quiero contárselo para que él lo sepa. Mi vida no es la misma desde ese día, aún en el momento en que yo todavía no tenía certeza de todo lo que estaba viviendo. Si usted, magistrado, ha visto, que estoy seguro que lo ha visto, y todos los que estamos aquí, hemos visto quién sabe cuántos videos de la Torre Gemela, lo único que se compara a lo que ocurrió en las Torres Gemelas, ver aquella imagen dantesca, gente corriendo, voceando, una locura, un frenesí que había ahí, es lo único que se compara. Con ese momento, gente llamando a sus seres queridos. Mi amigo, desesperado, mandó a callar a todo el mundo en una desesperación, simplemente para que su hueso pudiera huir cuando él llamaba a mi amiga. Y cuando él comenzó ese proceso, en medio de la oscuridad, de aquella confusión que había ahí, y que solo se veía un polvillo en el ambiente, oscuridad, y una luz que colgaba pegada del bar, muy tenue, y que se movía, y que de la cual nosotros nos protegíamos, pensando en que nos pudiera dar corriente, atiné a tomar mi celular para tratar de encontrar a mi esposa Bianca. Y quiero mencionar su nombre varias veces porque a eso es lo que yo he venido aquí. Y cuando yo alumbré con el celular, la vi en mis pies, magistrado. La vi tirada en mis pies. No hay derecho, magistrado. En
ese momento, magistrado, yo no me lo creía lo que estaba viendo y yo juraba por Dios que no era posible lo que a mí me estaba pasando, ni lo que me estaba pasando, todo lo que estaba ahí. Y yo, en mi desesperación, la tomé, traté de asistirla, veía que no respondía y mi amigo, que es médico, me dijo lo que tenía que hacer. Yo no logré hacerlo adecuadamente. Y cuando él vio lo que yo estaba haciendo, me dijo, lo lamento, Bianca falleció. Yo no lo creía todavía en ese momento, magistrado, y yo seguía insistiendo. Pero aún así, déjeme decirle, magistrado, y al imputado, que al lado de mí había una persona con un pedazo de losa en el medio del pecho, al lado de mí. Cuando yo digo al lado de mí es que me daba la mano y me decía, Señor, no me dejes morir. Y veía cómo cambiaba su semblante, magistrado, y me reiteraba, no me dejes morir, un hombre muy joven. Y me reiteró varias veces cuando perdía la sensibilidad en los pies. Y me decía, ya no siento los pies. Y escuchaba una señora debajo de una roca que decía, ay, me está aplastando la cabeza. Y todo eso, magistrado, yo tengo 1 año y este tiempo recorriendo por mi mente. Por eso yo le dije, magistrado, que me disculpara, porque yo necesitaba este tiempo para que nuestro querido imputado, que no tuvo la oportunidad, que supiera lo que nosotros estábamos pasando ahí. Cuando llegó muy rápido el hijo de mi amigo, que es médico, y entró, tratamos de sacar y ya aceptar la muerte de mi esposa, pero faltaba mi amiga. Y en un momento me dice su hijo en desesperación, cuando estamos levantando dentro de escombros y demás, me dice, yo creo que esa es la pierna de mi mamá. Y yo tuve que decirle, magistrado, que yo no sabía. Y yo sabía que era su pierna, magistrado. Yo sabía que era la pierna de mi amiga, magistrado. Y yo tuve que callarme para esperar ese muchacho que es como mi sobrino, él mismo se diera cuenta de que desafortunadamente habíamos perdido a mi esposa y a mi amiga. Y con una fuerza que yo no sé de dónde salió, nos propusimos levantarlas y ponerlas en un lugar adecuado, como una manera digna de nosotros, cuando nos fuéramos del lugar, saber que estábamos dejando los cuerpos en un lugar que no fuera a ser más maltratado de lo que ya había ocurrido. Voy a culminar con esa parte, magistrado, porque cuando yo salí, por recomendación de él, por golpes muy severos que yo tenía mucho dolor, cuando yo salí por la puerta, que logré salir luego de subir todos los escombros que habían, y logré salir, me encontré, cuando yo salía, me encontré con el ministro de Obras Públicas que llegaba en ese momento. Y me mandaron a detener, y cuando me mandaron a detener fue que me di cuenta que estaba descalzo y herido, magistrado. Después de haber subido por los escombros descalzo, fue cual llegar a la puerta que me di cuenta cuando me detuvieron, que estaba sangrando los pies y que yo estaba descalzo. Pero a mí me llama la atención, magistrado, que yo, en medio de esa confusión, no me diera cuenta que estaba descalzo, y la señora imputada le dio tiempo a pensar. Carteras, botellas, dinero que se habían quedado. Magistrado, aquí de lo que estamos hablando, yo no he venido aquí porque yo no soy abogado, usted ha oído todos los conceptos y yo no sé nada de eso, yo no conozco nada de jurisdicción, yo no he venido a eso, yo he venido a hablar de humanidad. Y evidentemente, si yo no me di cuenta que yo estaba cortado y estaba herido, y sin embargo esta persona tenía todavía conciencia de en medio de eso, evidentemente hay que tener la mente muy enferma. Muy enferma. Y el corazón, si es que existe, estaba latiendo no sé de qué manera. Aquí estuvo como le llaman el testigo estrella, Gregory Adames, y dio los detalles que ya dio y que todos hemos escuchado. Y evidentemente, cuando yo lo escucho a él hablando y lo sumo
a mi experiencia, es muy difícil, magistrado, tener que aceptar si hay voluntariedad o no, después de haberlo dicho 500 millones de veces. Pero a mí lo que me llama la atención todavía, magistrado, es que hasta hace unos minutos estaban hablando de peritaje, que lo han dicho 1.000.000 de veces y que si se oponen o no se oponen y si es posible, no sé qué. Pero yo lo que pienso es que si estaban tan interesados en el peritaje y tenían técnicos tan capacitados, ¿por qué no lo trajeron antes? Nos hubiésemos evitado 236 muertos y cientos de heridos. Entonces ahora tenemos un interés enorme en que nos permitan hacer peritajes y demás. Qué hipocresía tan grande, magistrado. Qué hipocresía tan grande. Concluyo con esa parte ahí, magistrado, y voy a pasar a otra parte. Y la otra parte, yo quiero hablar de mis seres queridos. Bianca Reyes, mi compañera de vida por 36 años, con quien compartí, en 36 años se comparten muchas cosas. Bianca Reyes era el dínamo de la familia, una persona con una determinación impresionante, una persona que en su casa materna no era una hermana, era la hermana, una persona que amorosa por demás, y ojalá hubiésemos tenido la oportunidad de que aquí hubiesen venido personas que la querían, porque yo lo puedo apostar que si hubiésemos dado esa oportunidad hubiésemos llenado esta sala. Pero además de eso, no era una tía, era la tía Bianca. Era la tía Bianca. Y así fue en su iglesia, y así fue conmigo, magistrado, porque me amó profundamente. Yo no sé si yo merecía que ella me quisiera como me quiso. No es justo, magistrado. No es justo esta hipocresía de personas que vienen aquí a decir, yo me uno a tu dolor. Wow, también tenemos que escuchar eso. Yo me uno a tu dolor y salgo a la calle desde que todo ocurre a comprar carne, porque esto fue una carnicería. A ver dónde la vendían más barata. Qué barbaridad, magistrado. Y esa es la sociedad que nosotros queremos. Qué hipocresía, magistrado, a salir a comprar carne. Y nosotros entonces, estos elementos, en vestido de distinguidos, apreciados, técnicos, juristas, muy conocidos, entonces se vanaglorian de decir que ellos negociaron con un montón de gente. Qué hipocresía tan grande. Quiero que me permita un segundito para hacer una empatía pronta de mi amiga y mi hermana, Lourdes María Ricard Russo. Una mujer que le pesaba el ruedo de su vestido. Íntegra, discreta, el elemento cohesionador de su familia, que yo sé que en su familia hoy día falta cierta brújula, porque ella era ese elemento cohesionador que hoy falta y que todos extrañamos. Amiga en el silencio, a quien toda la vida me llamó, incluso el día antes. Moreno, mi hermano que me regaló la vida. Quiero retomar, magistrado, para decirle los momentos que para mí han sido
dantescos, catastróficos, aniquiladores. Cuando yo salí del Yexet, mi cuñada, que tuve que llamarla para que no se fuera de viajes, lo que atendí a decirle fue: ha ocurrido una tragedia, Bianca se desmayó, llama a tus hermanos. Cuando yo salí, a mano derecha, en la acera de la bomba que está ahí, Lilibel Vanessa Reyes, que me acompaña, está aquí, mi cuñada, solo me abrió los brazos y me llamó, me dijo: ¿y Bianca? Y yo solo atiné a bajar la cabeza, y eso fue suficiente para que ella entendiera que ella había fallecido, y ella se desplomó en ese momento. Segundo magistrado, cuando yo salí de ahí fui al hospital que fui a ver los niños, yo fui al hospital que fui, y esos niños estaban en la parte de afuera de la sala de emergencia a donde fui, que son mis sobrinos queridos, que los vi nacer, un par de mellizos, y yo tuve que abrazarlos y confirmarles que su madre no volvía. Media hora antes ellos se habían ido, y media hora después yo tuve que ir a confirmar que su madre no volvía. Pero ahora le voy a decir más, señor juez, y se lo voy a decir a los que no pudieron estar. Yo tuve que ir a mi casa cuando logré llegar a las 7 de la mañana, junto con mis cuñados, a decirle a mi suegra que su hija más pequeña, la que la llamaba todos los sábados para decirle: mami, ¿cómo tú estás?, que la llamaba 50 veces al día, yo tenía que estar ahí en mi casa, magistrado, a decirle a mi suegra que su hija no volvía. Y al día de hoy, magistrado, yo no tengo cara de mirar a mi suegra sin sentimiento de culpa. No la puedo mirar la cara. Yo no he venido aquí, magistrado, a hablar de tipificaciones ni nada de eso, magistrado. Yo he venido aquí, magistrado, a hablar de humanidad. Y como aquí uno de los distinguidos estuvo hablando de algunas cosas, fuera del plano jurídico, hay cosas que yo creo que valdría la pena que nosotros como sociedad lo veamos, magistrado. Y usted me va a permitir cosas muy simples. Y dice: la voluntad es la capacidad humana para decidir de manera consciente. Lo voy a dejar ahí, yo no voy a entrar en eso. Yo lo voy a dejar en el plano de vista humano. Capacidad humana para decidir de manera consciente. Segundo, magistrado, fuera del aspecto jurídico, hay cosas que yo creo que nosotros como humanos tenemos que mirar, porque nosotros, la sociedad con humanos, ¿qué se hace? ¿Ok? Y yo quiero que usted me permita leer algo muy simple, que en medio de todo esto, y dice, y esto va dedicado a mi esposa y a la memoria de mi amiga, y es simplemente un fragmento de algo que yo escribí a consecuencia de esto, y dice: entre piedras busqué tu último verso, tus manos que bailaron mis desvelos, y el eco de tu voz rompiendo cielos cargó con tu muerte como un peso. Un lunes de risas y carcajadas, un segundo de horror lo hizo película. Las risas se hicieron rezos en cada misa. La vida es un suspiro entre dos nada. No voy a continuar con eso, magistrado, porque es simplemente Pero sin embargo, yo me quiero referir, magistrado, a algo que decía uno de los magistrados aquí, que hablaba del hombre promedio. En su alocución, que parecía una cátedra de ingeniería civil, él hablaba de el hombre promedio. Y yo le voy a citar, como él en su parte judicial, es una persona muy reconocida, yo lo voy a llevar al plano humano. Y en el plano humano, una persona muy conocida
de nuestro país que nosotros recordamos, un artista muy importante, Freddy Veragoico, escribió algo que ojalá este señor se dignara leer en algún momento, y que se llama Oración al hombre común. Ojalá ocurriera. Y voy a finalizar, magistrado, porque dediqué algo a mi esposa. Le pediría, ojalá que en algún momento estas personas puedan leer eso, Oración al hombre común, y yo le voy a leer unas letras, y con eso concluyo, magistrado, de una persona que probablemente es muy conocida y que este gran amigo lo citó muchísimas veces, y que hoy un amigo me permitió recordarlo, y que dice lo siguiente: cuando hay muchos hombres con decoro, sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza, terrible con los que le roban a los pueblos su libertad. Un hombre que recoge sobre sus hombros la dignidad de una nación es el que concentra el decoro colectivo y actúa como su defensor cuando otros han claudicado. Doctor, usted lo sabe, mucho más que yo. Usted es un hombre de leyes, muy experimentado, muy reconocido. Nosotros necesitamos, como sociedad, que esta sociedad se transforme. Y la única manera de transformación es que, entre muchas otras cosas, la justicia actúe como tiene que actuar. Lo que aquí ocurrió no es algo normal, es algo anormal, es algo atípico, y como tal, probablemente tendremos que tomar decisiones en la misma dirección. La decisión es suya, magistrado. Haga lo que usted entienda, nosotros no vamos a coger. Pero lo cierto es que en ninguna actividad la falta de tiempo transforma. Lo único que transforma es el tiempo. 2 años no son transformadores, magistrado. Y yo me quedaré marcado por toda la vida. Que el Señor lo bendiga, magistrado, y le permita tomar la mejor de las decisiones. Gracias.